Sí, Si yo no me equivoco, don Mario, su primera publicación es del año 1948, ¿puede ser? 48 Peripecia, o 45. ¿Cómo se llama? Peripecia. Es un Peripecia y libro de novela, ensayo. no. Mi primer libro fue un libro de poemas muy malo, que se llama La Víspera Indeleble, y que no lo he vuelto a reeditar ni lo incluyo en inventario porque es muy malo, ¿no? Pero es del año 45, Ajá. creo yo. Y luego, pero usted empieza a publicar en el 45. Pues ese fue el primer Ajá. libro, ¿no? Y su primera novela es ¿Quién de nosotros? En el 53. La primera novela es ¿Quién de nosotros? Sí. Ahora, ¿cómo llega usted a la literatura? Bueno, yo siempre pensé que iba a ser por lo menos poeta, ¿no? Yo hice primaria en el Colegio Alemán de Montevideo y mis primeros poemas los escribí en alemán. Ajá. Sí, porque ¿Y recuerda más o menos cómo eran dos líneas en alemán de un poema? No. si no recuerdo ni dos líneas en español, no voy a recordar el alemán. Entonces, muchas veces nos ponían un tema y yo lo hacía en verso y en alemán. Y los profesores del colegio no creían que yo los hacía. Tuvo que ir mi padre a firmar y juramentar que era que yo los hacía, ¿no? Bueno, pero ya desde entonces yo pensé que iba a ser poeta. Lamentablemente ese primer libro de poesía que hice en español fue horrible, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La víspera indeleble. Y bueno, en realidad ha resultado indeleble porque no me lo puedo borrar. Bueno, Fue una persecución. una persecución. No, después empecé a escribir ya el primer libro de poemas, ya un poco mejor, es uno que se llama Solo mientras tanto. Ajá. ¿Cuándo, digamos, cómo llega usted, digamos, cuáles fueron sus primeros autores, sus primeras lecturas? Bueno, yo qué sé, al principio de niño me leía a Julio Verne, a Salgari, a Alejandro Dumas, a los Tres Mosqueteros, todo eso me lo leí todo. Y leía tanto que de noche no me dormía. Entonces mi padre me marcaba, hoy podés llegar hasta acá, me decía, ¿no? Pues yo era chico, ¿no? Y entonces yo llegaba hasta ahí, empezaba otra vez de nuevo y llegaba hasta ahí, me leía como 7 veces el mismo pedazo, con tal de seguir leyendo, ¿no? Bueno, pero después ya más adelante, autores que influyeron en mí fueron Maupassant, sobre todo en el cuento, Hemingway, el mismo Quiroga, ¿m? Y en poesía, eh, Antonio Machado, Vallejo, ¿no? En aquella época, este, los poetas que escribían tanto en Argentina como en Uruguay hacían una poesía muy misteriosa, muy enigmática, que a mí me gustaba leerla, pero yo decía, yo nunca voy a escribir en este tipo de poesía, nunca la voy a escribir, no es lo mío. Hasta que una vez en Buenos Aires, en una feria que había, encontré un libro de Baldomero Fernández Moreno, que se había publicado creo que en la colección Austral, y lo compré y me acuerdo que me fui a la Plaza San Martín y me lo leí todo. Me pareció que era sensacional, que era una poesía sencilla, pero que comprensible y muy poética. Y dice, bueno, por este camino sí creo que voy a ir. Y y fue un poeta que me influyó, claro, que después vinieron Machado, Vallejo, etcétera, Martí, pero fue el primer poeta que yo sentí que era un poco de los míos, ¿no? Baldomero. Baldomero Fernández. Después yo nunca lo conocí, pero fui amigo de César, que también era poeta, y yo publiqué porque Baldomero le dejó a César, al hijo, unos poemas, dos libros inéditos, que él le había escrito a dos mujeres que habían sido amantes suyas, ¿no? Pero él estaba casado, ¿no? Entonces antes de morir se los dejó a César, le dijo, bueno, no los publiques mientras yo esté vivo, mientras esté viva tu madre, ¿no? No los publiques mientras esté viva tu madre. Bueno, entonces, cuando ya César me los dio, ya no solo había muerto la madre, sino también el propio Baldomero. Y yo lo publiqué, salió en Buenos Aires, esos poemas que hasta ese momento eran inéditos de Baldomero, con un prólogo largo mío. A mí me gustó mucho hacer ese trabajo, porque era como una deuda que yo tenía con Baldomero, ¿no? Ahora, usted tiene una relación bastante íntima con Buenos Aires, ¿no? Sí, yo he estado bastante en Buenos Aires, incluso he estado exiliado, ¿no? Primero estuve trabajando yo en una empresa, después volví, después me casé,
Pero después me tuve que ir yo solo a Buenos Aires por cuestiones políticas, ¿no? Y, me quedé un tiempo hasta que después no solo no me pude quedar en Buenos Aires porque me pusieron en una lista de próximos cadáveres, ¿no? Entonces me fui a Lima y en Lima me metieron preso. Así que tuve todo un ajetreo. Y después fui a Cuba, ¿no? De Cuba me invitaron, viendo todas las calamidades que me estaban pasando, me invitaron para que fuera allí. Yo fundé y dirigí el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, integré el consejo de dirección de la casa y estuve allí como 4 años por lo menos. En Cuba. En Cuba, sí. Ahora, ¿dónde se siente más cómodo usted? ¿En la poesía o en la narrativa? En la poesía, la poesía es mi género principal, ¿no? Además yo creo que el cuento es uno de los géneros más difíciles en literatura. Entonces yo demoro mucho en hacer un libro de cuentos. Un libro de poemas lo puedo hacer en menos de un año, pero un libro de cuentos a veces he demorado 15 años en terminar un libro de cuentos. Ahora mismo estoy por la mitad de un libro de cuentos y voy muy de a poco, ¿no? Es un género muy, muy bravo el cuento. Más difícil que la novela incluso. Claro, por la síntesis, ¿no? Claro, porque un cuento es, yo qué sé, en una novela uno puede tener zonas débiles, que incluso a veces ayudan por cuando viene la zona fuerte, pero en el cuento no puede tener zonas débiles, ¿no? Porque entonces se viene abajo el cuento, ¿no? Hay que tener un cuidado tremendo y un rigor tremendo en el cuento, ¿no? Ahora, ¿el Uruguay desde su mirada tiene más una tradición poética o una tradición narrativa? Bueno, ha habido La de todo, literatura uruguaya. ¿eh? De escritores uruguayos. Sí, sí, claro. Y ha habido de todo acá, en todos los géneros ha habido magníficos, regulares y malos, ¿no? Como en todas partes. Pero ha habido nombres francamente destacables, ¿no? Bueno, la narrativa, empezando por Quiroga, antes el propio Acevedo Díaz. Carlos Reyles, que a mí no me gustaba demasiado, pero que tiene algunos cuentos, sobre todo, más que novelas, algunos cuentos muy buenos. Y bueno, Ionetti, ¿no? Que es un escritor ya de fama internacional. Yo tuve buena relación con Onetti, sí lo conocí. Ustedes Este, eran amigos, ¿no? ¿eh? Ustedes eran amigos. Sí, éramos amigos y en, en Madrid vecinos incluso. Vivían en una cuadra, me dijo Dolly, ¿puede ser? ¿Eh? Dolly Onetti me contó una vez que vivía en una cuadra, ¿puede No, ser? una cuadra no, vamos, ¿A más? como 7, 8 cuadras. Bueno. Y yo lo tenía que ver porque él no salía no solo del apartamento, sino de la De la cama. cama. Él dice, ¿para qué voy a salir de la cama? En la cama se puede hacer todo. En la cama se hace, se muere, se fornica, se emborracha, se escribe, se lee, se ve televisión, todo se puede hacer en la cama. ¿Para qué me voy a salir de la cama? Y podía salir porque podía caminar y todo. Y bueno, yo estuve incluso hasta cuando murió, me acuerdo que lo vi en el hospital lleno de cables y cosas y tubos de oxígeno. Y yo sentí mucho la muerte de Juan Carlos porque Juan Carlos fue un excelente escritor y además un buen amigo, era un tipo leal, este, muy encerrado, un poco encerrado en sí mismo, no se abría mucho a amigos, ¿no? Pero cuando se abría era un tipo tierno y, este, y que se daba en la amistad, ¿no? Así que yo valoré mucho que no solo yo lo considerara un amigo, sino que él también me Sí. considerara un amigo. Ahora, ¿usted también es así tan difícil de ver como era la mitología Onetti? Yo no lo conocí, ¿no? Mm. O sea, usted también es así encerrado, guardado. Yo no, Sí, no, usted no. si me tienen agobiado, entre otros los periodistas. Ya veo hoy, estoy desde las 9 de la mañana dando entrevistas terribles. No, pero usted me preguntaba de los escritos, también están los poetas, ¿no? Sí, claro. No solo Julio Herrera y Delmira Agustín y todo, María Eugenia Ferreira, yo qué sé, Julio Herrera y Raisigna. Pero, por ejemplo, en mi propia generación, que es la generación del 45, está, por ejemplo, Ia Vilariño, que es un calidad número uno en poesía, ¿no? Y que tiene la misma edad que yo, nacimos el mismo año.
Y ella es muy reticente en hacer recitales y cosas por el estilo, es media como tímida, ¿no? Pero, pero es muy buena poetisa, ¿no? Muy, muy buena. Y también fue muy amiga de Onetti, ¿no? Eh, y en la generación del 45 hicimos una revista, la revista Lúmero, y donde estaba Rodríguez Monegal, Martínez Moreno, Manolo Claps, etcétera. Después nos separamos un poco por razones políticas, ¿no? Cuba nos separó, porque, yo qué sé, además Rodríguez Monegal se acercó mucho a las cosas de Estados Unidos, lo nombraron director de una revista que salía en París, que al principio parecía una cosa así muy independiente, después se reveló que estaba financiada por los norteamericanos, y nosotros siempre lo sospechamos eso, y por eso él nos quiso llevar a esa revista y nosotros nos negamos. Y bueno, y el número terminó un poco cuando se rompió el equipo, ¿no? Pero yo creo que fue una revista que bastante buena y de buen nivel de calidad, muy riguroso. Y bueno, después yo trabajé mucho en Marcha, ¿no? Sí, cuénteme esto de Marcha, porque Marcha es como una publicación emblemática, ¿no? Claro, que le dirigí a Quijano. Yo tuve también problemas con Quijano porque era severísimo Quijano. Y y bueno, y ahí colaboramos, no por lo que ganaron, porque nos pagaba muy poco, pero nos gustaba colaborar en Marcha, ¿no? Y yo ahí en una época dirigí la página literaria, después tenía una página humorística que se llamaba Mejores Menialios, que yo firmaba con el seudónimo de Damocles, que me daba un trabajo horrendo porque la gente quería reírse con la sección y yo a veces que no estaba para humor. Y entonces me lo reprochaban, oh, esta semana no me hiciste reír. Bueno, este, y bueno, muchos de nosotros, muchos de la generación del 45, el propio Ángel Rama, que era un poco menor que nosotros, también dirigió un tiempo la página literaria, la dirigió Rodríguez Monegal, yo la dirigí también. O sea que casi toda la generación del 45 pasó por Marcha, ¿no? Y ahora Quijana era un tipo severísimo, de un rigor tremendo, ¿no? Y nosotros, bueno, le obedecíamos un poco, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, venía una compañía extranjera que, digamos, daba las obras de teatro en el Solís y las daba en alemán, o daba en inglés, o daba en francés. Entonces, una vez que él sabía la compañía que venía, nos ponía a los que sabíamos algunos de esos idiomas a leer las obras desesperadamente para ya conocer la obra cuando la representaran en el teatro, ¿no? O sea, después salía un libro nuevo, no se puede comentar ese libro si no has leído todos los anteriores. Y así nos tenía riguroso. Después me hice más amigo de Quijano en México, que él estuvo exiliado en México, y yo fui varias veces a México y estuve con él. Yo al final tuve una buena relación con él, porque era buen amigo además. Era muy riguroso, pero era muy leal, era un tipo muy honesto y era buena persona. Antes de entrar específicamente en el compact que nos une, Mm. ¿usted lo conoció a Felisberto Hernández? Sí lo conocí, como no. Porque es como un escritor misterioso, ¿no? Sí, Feliberto Hernández. Lo conocí, sí. Por ejemplo, Rodríguez Monegal no lo quería para nada como escritor. Y yo en número escribí notas sobre Feliberto Hernández elogiando su libro. Era un escritor muy misterioso, muy fantasioso además. Era pianista cuando él venía al cine mudo, que estaba el cine mudo, ¿no? Y era el que tocaba el piano mientras pasaba la película, que como pasaba siempre con el cine mudo. Así que era pianista de cine. Que muchos años después se hizo en, la- en una sala de Montevideo, no me acuerdo cuál fue, no fue en el Solís, se hizo una obra que se dio como todo, si fuera todo en blanco y negro, como si fuera en blanco y negro, la dirigió Tacolarreta, ¿no? Y todo era en blanco y negro, la vestimenta de los actores, el escenario y todo, y se le pidió a Felisberto que fuera a tocar el piano. Fue como una imitación, casi como una parodia de lo que era el cine muchos años antes, ¿no? Pero quedó muy linda, a la gente le gustó mucho. ¿Usted cree que la literatura tiene que tener una íntima relación con el pensamiento político? Si yo creo que tiene que tener. No, no es